porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de felicidad, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal luz que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal luz que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Ese que dice que todo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Ese tal luz que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal luz que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Ese que dice que todo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Ese tal luz que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal luz que rompe las cadenas y el corazón llena. Señor. Cuando oras con fe. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Buenas tardes, República Dominicana. Sabemos que a través de CDN Radio, en la 92.5 en el Gran Santo Domingo y en la 89.7 en el Gran Cibao, y por las redes, por el internet, somos escuchados en todas las partes del mundo. Dios les bendiga. Agradecemos su sintonía. Saludamos de una manera especial a nuestro compañero Víctor Calderón, que el día de hoy está realizando otras labores, y saludamos la presencia de la doctora Ligny Valenzuela, ginecólogo experta en fertilidad, que nos tiene un tema hoy, pero un tema de lujo. Vamos a hablar en el día de hoy
de falla ovárica prematura. Todos nosotros sabemos, hombres y mujeres, que llega un momento en la edad productiva de la mujer que su ovario va dejando de producir sus óvulos y ya, bueno, se va envejeciendo el óvulo o envejeciendo el ovario, y con esto, bueno, pues ya no tiene su misma productividad, y eso es normal después de los 40 años. Ay, pero ¿qué pasa cuando sucede antes de los 40? A eso le llamamos falla prematura del ovario, y extensamente nos va a explicar la doctora Ligny Valenzuela. Muy buenas tardes, doctora querida. Buenas tardes, doctora. No podemos empezar el día, este programa, con una canción mucho mejor. Le levanta el ánimo lo que estamos un poquito cansados y nos enseña que tenemos a alguien que nos protege, doctora, y que nos ama incondicionalmente. Señores, sentirse amado es lo mejor que puede ocurrir. Así mismo es. Y en ese mismo tenor, el sentirse amado y el amar es algo que da felicidad. Pero cuando ese amor tiene beneficios, todavía nos sentimos un poquito mejor, doctora. ¿Y por qué hablo de amor con beneficio? Porque estamos justamente en la antesala de la celebración de la semana de la lactancia. Tengo que hablar de lactancia, tengo que hablar de los beneficios de dar el seno a su niño, que solamente no es para el bebé, no solo le damos alimento, los ayudamos a crecer en peso y en talla, lo estamos ayudando a madurar, a que aprenda, a que pueda hablar, a que pueda caminar, a que sus huesitos crezcan sanos. Estamos dándole más de ahí. Estamos proyectando salud a futuro. Sabemos que los niños uniéndonos lactados, con nuestros hijos. Claro que sí, el apego, el afecto, el sentirse amado, eso le da su autoestima. Todo eso le da la leche materna a su niño. Pero ¿y la mujer? Esa madre que dispone ese acto de amor, es un acto de amor con beneficio, como digo yo, Así porque es, ella es beneficiada, doctora. No se saben los beneficios. La mayoría de personas que le dan ese amor a su hijo cuando ocurre la lactancia no saben. Señores, mire, el mejor oxitóxico, o sea, el que se encarga de producir la contracción para que usted regrese a su estado normal fisiológica y químicamente conversando. Señores, la oxitocina se estimula con el simple hecho de la succión del niño por el pezón, doctora. Ustedes están oyendo lo técnicamente que la doctora Ligny Valenzuela ha explicado. Algo que yo le voy a explicar un poquito más aplatanado. Más llano. Mire, doctora, usted le está diciendo a nuestras queridas madres que ese útero que se puso grandísimo en el embarazo, así es. porque usted es la experta, pero yo tengo que traducirlo, doctora. Como digo yo, tiene doliente la lactancia. Claro que sí. Ese útero se puso grande para albergar ese bebé que fue creciendo durante 5 meses. Por eso tenemos el barrigón. ¿Y qué pasa? Cuando ya el niño nace, ay, nos llenamos de amor, de ver esa carita y oír ese llanto. Y cuando lo pegamos del pecho, cómo se calman y se duermen y parecen unos angelitos. Pero cuando uno mira para abajo y se mira esa barriga grande todavía, que ya el niño no está ahí, fuera de su espacio normal. Claro, uno dice, ay, Dios mío, ¿y cómo que yo voy a llegar? Pues mire, lactando. Usted va a llegar a su peso ideal, usted va a llegar a su figura que tenía antes a través de la lactancia, porque tal como dijo la doctora Ligny, la oxitocina es una hormona que se produce al lactar. Cuando el niño succiona su pecho, el cerebro produce oxitocina que no solo va hacia el pecho a producir leche, no, va al útero, ¿verdad, doctora? Que Así estoy bien es. hasta ahora. Así es. Y lo es va la hormona contrayendo. del amor, doctora. ¿Usted Así sabía mismo, eso? claro. Las mujeres que tienen una buena secreción de oxitocina también mejor deseo sexual. Entonces, todo eso lo produce la lactancia, doctora. Tiende a bajar de peso la mujer que lacte. También tiende a tener mejor prevención a futuro para prevenir lo que es el cáncer de mama. Sobre todo, doctora. Que es tan importante, es un tema de cada día, señores. Cada vez mujeres más jóvenes tienen cáncer de mama. Y se investiga nuestra que tiene una programadora, relación. antes de usted llegar, estábamos conversando una noticia que estaba mirando de salud, que este programa se preocupa por dar las noticias más actualizadas de salud, y me decía eso mismo. Pero doctora, aquí dice que en el 2035 se va a duplicar la cantidad del cáncer de mama. Y le contesté a Roxy lo que le voy a conversar ahora a todos nuestros radioyentes. Claro que tiene que ser así, Roxy, porque las mujeres cada vez lactan menos y la lactancia es una
prevención hacia el cáncer de mama. Que no solamente es que eres su hijo, te quieres como persona. Que sí, claro que sí. Y además, un beneficio mutuo la lactancia. Mire, ya estamos hablando de que va a tomar su peso adecuadamente, más rápido, que va a ayudarla en el sangrado. Un método anticonceptivo, Es doctora. un método, es que usted habla de lo suyo, de lo certero. Un método anticonceptivo que mientras esté lactando a libre demanda y mientras más prolongada. Solo lactando. Y solo lactando sin intervenir ningún alimento extra, ninguna leche que venga en lata puede sustituir Ninguna fórmula. jamás a la lactancia, a la leche que viene de la madre. Esto va a llevar a que su ovulación se retarde. Ocurre un Ciertamente. bloqueo natural, como si usted estuviese utilizando un anticonceptivo, un bloqueo natural en lo que son la secreción de unas hormonas que están en nuestro cerebro, se llaman gonadotropina, y no ocurre la ovulación, doctor. Doctor, y durante el embarazo sabemos que las mujeres se descalcifican. Así Sin es. embargo, ¿qué hace la lactancia? Remineraliza los huesos. Deposita mayor cantidad a nivel celular y a nivel intracelular de calcio. ¿Y qué no decir, doctora, en una época donde la economía a todos nos tiene agobiados, presionados, el pluriempleo para poder sustentar adecuadamente nuestras familias? Cuando tú tienes que consumir una lata de leche cada 3 días, tú lo que haces es empeorar la economía de tu familia. Así es. Cuando tú, aparte de darle todos esos beneficios y recibirlo tú al lactar, también ayudas a la familia, porque ese dinero que estás invirtiendo en leche artificial, lo estás invirtiendo en alimentación mejor para ti, que eres la que está lactando, pero sobre todo también en la alimentación para todos, porque hay más dinero para poderlo distribuir en lo que la familia necesite. Y yo En soy fin. una fiel siguiente, doctora. Mire, mis Ajá. hijos se enfermaron un poco y yo lacté. Déjeme decirle que a partir de los 6 meses tengo que confesar que tuve que ponerle fórmula porque yo tengo 2 dragones, la hembra y el varón. Pero yo durante los primeros días de nacido, hasta los 6 meses, lacté a mis hijos y mis hijos se enferman muy poco, doctora. Y tienen un tamaño que yo le... Hermosos, hermosos, por encima de su edad. Así es. Yo los conozco muy bien, doctora. Y entonces usted ha puesto de todo lo hermoso que hemos hablado, que nada más no es hermoso ni amor, es algo de interés sumo para nosotros, la salud y la economía. Usted ha hablado de que la lactancia también le da defensas al niño, los protege de enfermedades. Y ya por último, doctora, hay muchísimas otras cosas más de beneficio para el niño y para la madre, pero usted sabe lo que es que cuando uno tiene 30, 35 años, 40 años, usted esté protegido por la lactancia que su mamá le dio en su primera etapa de su vida. Y se ha demostrado que hasta más inteligente es y tiene mayor desenvolvimiento Así laboral. es, doctora. El niño lactado. Entonces, completamos esta conversación con un eslogan que lo vamos a acuñar en este programa, doctora. Lactar es un acto de amor con beneficio mutuo. Vamos a repetirlo, doctora, para que se lo graben nuestros oyentes. Así es. Lactar es un acto de amor con beneficio mutuo. Noticias de salud. Jóvenes son principales consumidores de estimulantes sexuales. La expresidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Sandra Orsini, expresó que de acuerdo con estudios internacionales, los jóvenes son los principales consumidores de potenciadores sexuales, lo que contribuye al incremento de infartos cardíacos y cerebrales. Orsini, quien es la encargada del capítulo de adolescentes de la entidad, indicó que debe establecerse con urgencia el control en la venta y publicidad de los estimulantes sexuales y las bebidas energizantes por los daños orgánicos y de conducta que provocan en nuestros jóvenes. De acuerdo con la doctora, los estimulantes no deben venderse sin receta médica y las emergencias de los centros de salud deben llevar registros de los jóvenes que presentan infartos, enfermedades cardiovasculares y cuadros neurológicos para tomar en cuenta las causas. Pedimos, dice la doctora Orsini, que los estimulantes sexuales no se vendan sin receta porque en muchos casos de infartos en adultos es por el uso indiscriminado, la misma dosis y la prescripción que todo el mundo. Nuestro tema central.
tenemos el tema central, como ya habíamos conversado al inicio del programa, la falla ovárica prematura. Y no podíamos tener mejor expositora del tema, nuestra doctora Linny Valenzuela, que es experta en fertilidad, porque la falla ovárica puede ocasionar trastornos en la fertilidad, en la posibilidad de concebir. Y no podíamos continuar con el tema sin saludar a nuestro control master Jonathan, que siempre está preparado para asistirnos y que nosotros lo bendecimos en este momento. También, doctora Linny, nosotros tenemos un compromiso con las leches Milex Mamá que tenemos que entregarle a Milex tantas- Mama Care. No, bueno, es care porque de verdad es de su cuidado, es el cuidado del Sí. embarazo y necesitamos entregarla. Tenemos a nuestra productora que se va a encargar de dar los nombres. Desde luego, esperen ahí con atención que en algún momento del programa nuestra productora nos dirá el listado, porque ahora están ansiosos nuestros radioyentes de que usted nos defina qué es ese síndrome, doctora, de falla ovárica, porque hasta yo estoy preocupada, aunque ya he superado los 40. Ya a mí no me va a dar, porque ya yo superé los 40. Ah, perfecto. Nuestra productora nos dice, Roxy Bonilla, que tenemos una Milex Mamá todavía disponible para la primera embarazada que nos llame. Así que recuerden nuestros números de teléfono y llámenos. Es el 809-683-8790. 809-683-8791. Y para el interior, 809-200-7777. Doctora Linny, cuéntenos, por favor, ¿qué usted tiene para nosotros de este tema tan interesante? Mire, a pesar de que es un tema bonito, doctora, porque vamos a decir que nos lleva a entender algunas cosas. Señores, tenemos varias llamadas. Ah, bueno, pues vamos a escucharle. Sí, buenas, Crónicas de Salud. Buenas. Se cayó. Pues déjeme decirle que la que nos llamó con mucho gusto, que vuelva y lo intente, y cuando lo recibamos, vamos a expresarle, a contestarle todas sus interrogantes. Mire, doctora, es un tema bonito, a pesar de que tiene un diagnóstico y un impacto psicológico en las mujeres que lo padecen, porque realmente el Señor nos hizo para ser madre. Esa es nuestra labor como en social, educar a nuestros hijos y ser buenas madres. Para hablar de lo que es una insuficiencia ovárica, un fallo ovárico, o precoz o primario, como le llaman, tenemos que tener claro que no es más que la pérdida funcional de lo que son nuestros ovarios. Los ovarios son dos órganos que se encuentran en la pelvis, tienen forma ovalada o de almendra, tienen un tamaño adecuado que va a depender de en qué etapa de nuestra vida estemos, si en adolescencia, en la adultez o después de la menopausia. Nosotros somos cíclicas, siempre he dicho que las mujeres cumplimos un ciclo, somos hormonales y eléctricas, doctora. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de las funciones ováricas tenemos la producción de hormonas, de estrógeno y progesterona, tenemos la producción de enzimas que protegen y algunos antígenos, e inclusive que son los encargados de proteger nuestros ovarios o de aumentar lo que es la muerte. Nosotros tenemos muerte programada que es científicamente comprobado, y así ocurre con nuestro folículo. Imagínense, doctora, que nosotros tuviésemos un crecimiento de folículo sin ningún control en nuestros ovarios, tendríamos células de más. Nosotros las mujeres, desde el momento de la vida embrionaria, tenemos la cantidad, millones de folículos, los cuales se reducen al momento del nacimiento de 500, miles, hasta 100 miles de folículos, y al momento de la adolescencia eso queda muy poco. Nosotros nos quedamos con poca cantidad. Al final de cuentas, nuestra vida reproductiva se resumen en 400, 500 óvulos. Tenemos crecimiento de folículos de todas las etapas, desde primario, secundario, terciario, o los folículos maduros, que son los encargados de llevar en su ser los que son los óvulos.
Cuando ocurre antes de los 40 años, que esa cantidad de estrógeno, de progesterona, disminuye, nuestros folículos desaparecen o tienen una cantidad muy pobre o de mala calidad, y ocurre en una etapa precoz, antes de los 40 años, que es la etapa donde inicia la disminución a partir de las 35 de nuestra reserva ovárica, y a partir de los 40 perdemos un 1% de nuestra productividad reproductiva por año. Y es normal y natural. El Señor es sumamente misericordioso y nos dio la capacidad de embarazarnos, pero también nos dio una capacidad funcional y ovárica. Entonces, ¿qué sucede? En esas mujeres hablamos de insuficiencia ovárica. Nosotros tenemos una hormona que está a nivel cerebral, en la hipófisis, que es una glandulita pequeña, pero a pesar de ser pequeña, que aumenta durante el embarazo, doctora, que triplica lo que es su tamaño y su peso para satisfacer las necesidades de nuestro bebé. Esa hipófisis es la que se encarga de estimular y de secretar FSH. FSH es la hormona folículo estimulante que le da origen a nivel del ovario a nuestro estrógeno. Si una mujer tiene esa FSH elevada por encima de 10 unidades internacionales por mililitro, o si tiene el estrógeno disminuido por debajo de 40 mil unidades internacionales por mililitro, estamos hablando que son características peculiares de una mujer que está durante una etapa de pérdida folicular. O sea, estamos permitiendo que nuestra reserva baje. Ocurre en la vida en una etapa natural. Nosotros tenemos un freno durante el embarazo y por acciones medicamentosas, ya sea por quimio, radio, exposiciones ambientales, podemos disminuir lo que es esa producción de ovario en nuestros ovarios. Pero cuando ocurre de una manera natural que no podemos controlar, estamos hablando de una característica específica que es la falla ovárica. Señores, cuando una mujer a partir de los 25 años se le dice que tiene una mala reserva ovárica, es un tema de mortificación y ocurre un trastorno familiar tanto a nivel del esposo, familiares cercanos, como la mujer. Precisamente, doctora, mientras usted está explicando, yo pensaba eso mismo. Y como una mujer joven que no está pensando en ningún momento que pudiera fallarle su reserva de sus óvulos para fecundar cuando ella decida. De hecho, ahora se casan las jóvenes y postergan el embarazarse, planificándose de diferentes maneras, porque tienen una vida por delante, quieren avanzar en su carrera, una y mil causas, o simplemente ustedes los millennials no le interesa a muchos embarazarse o tener una familia, hijos, sino hasta desarrollarse como profesional. Económicamente, profesional. Eso es una característica de esta generación, pero no es que no quieran tenerlo, que lo quieren postergar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede una mujer, qué síntomas tiene? ¿Cómo ella puede prevenir que le puede sobrevenir una falla ovárica? Porque ese es un diagnóstico que si te llega de repente, óyeme, asimilarlo es difícil, es duro, doctora, y he visto doctora. casos. Y ha visto casos. Exactamente. ¿Y cuáles son esos síntomas que va a presentar esa joven mujer? Lo primero, doctora, es que lo que nos desagrada de esta enfermedad, porque es una condición, es que es silente. Solamente he escuchado muchísimas jóvenes que durante toda su vida reproductiva, desde la adolescencia, me dicen, yo no he sido nunca regular, y no le llama la atención a su mamá, a su familiar o a ella a visitar un ginecólogo, porque consideran que el ginecólogo, usted inicia la visita con el ginecólogo a partir de su inicio de vida sexual activa, y no es así. Lo correcto es que automáticamente usted tiene su primera menstruación o menarquia, usted vaya para una evaluación generalizada y hormonal de lo que es su sistema reproductor, para que ocurra una sincronía en lo que es su funcionabilidad biológica, funcionabilidad hormonal y su funcionalidad psicológica. Tenemos muchachas que envejecen, pero no tienen la madurez psicológicamente conversando, que puede ser por enfermedades, por trastorno a nivel social, familiar. Pero entonces tenemos el otro caso, muchachas que a los 18 años no han visto su primera menstruación y no le llama la atención. No, es que mi abuela era así, mi tía era así, todos éramos así. Entonces no pasan donde un ginecólogo para que la valoren o se lo dicen a su pediatra. Siempre le he dicho, hay una unión, un binomio entre pediatra y médico. Siempre promuevo que desde el vientre de su mamá
la pediatra que te va a recibir tu bebé, tú la conozcas, hagan una relación, que se entiendan, que vayan aprendiendo a medida las madres primigestas o aquellas que ya han tenido hijos, cómo evolucionar mejor durante su vida. Así ocurre en la adolescencia. Lo correcto es que a partir de los 9 años se le haga una evaluación por pediatría y se le vea sus características sexuales secundarias, si van acorde a su edad, si no tiene una pubertad precoz o si en otro caso tiene una pubertad tardía. Entonces así sucede con el fallo ovárico. Las mayorías de las mujeres, como la única sintomatología es un trastorno menstrual, que puede ser desde cambio en la frecuencia, o sea que se tarde mucho para llegar, la mayor de 35 días, o aquellas jóvenes que le llegan a los 21 días, antes de los 21 días. Nosotros tenemos un ciclo que va de 21 a 35 días. Si ocurre un trastorno antes o después, hay una alteración menstrual y no le damos la importancia. Y la recomendación suya como ginecóloga es que, al contrario, que le demos importancia Exactamente. a cualquier trastorno de La las falla ovárica, regulares. eso es lo único da, doctora. Bueno, pues Un trastorno a nivel menstrual, usted no ve, puede ocurrir amenorrea. Cuando ya usted siente amenorrea, que no es más que la pérdida o ausencia de la menstruación por más de 90 días, ya está establecido en la mayoría el de los fallo. casos. Ay. O Mire qué tiene un importante síndrome de este ovario tema. poliquístico. Exacto. Que también Que también es trae llamado. consecuencias. ¿Qué sucede? Hay muchísimas asociaciones de enfermedades y hay características específicas. Cuando usted le tiene una paciente que me dijo una madre, pero es que mi hija no se puede hacer una sonografía, doctora, porque mi hija no ha tenido sexo. ¿Cómo se hace una sonografía? Yo me senté con la dama y le expliqué, mire, nosotros tenemos una sonografía que se llama pélvica, ese es su nombre, pero el apellido se lo damos nosotros. Pueden ser pélvica, obstétrica, que puede ser transvaginal, o suprapúbica, que es la que se pone por fuera en el área del pubis, donde está el área de bikini, para explicarle mucho mejor a las pacientes. Y con una manera le dice el sonografista, ginecólogo, que lo correcto es que sea el ginecólogo que se le haga la evaluación, le dice, tome mucho líquido para que la vejiga se ensanche un poquito más y sirva de ventana para observar los óvulos. Es cierto, en la mejor sonografía para chequear lo que son los anexos o ovarios es la transvaginal, pero si usted es virgen, núbil, nunca ha tenido relaciones, se puede perfectamente valorar por un estudio sonográfico que se debe realizar una vez por año, doctora. Aunque no tengamos ningún síntoma. Una vez por año. Muy bien, doctora. Entonces, si a uno le falla, a una mujer joven de 35 años, menos de 40 años, le falla el ovario, tiene esta enfermedad que estamos conversando el día de hoy, ¿los síntomas de la menopausia los va a sentir? Ese es el Una problema. cosa lleva a la otra. Exactamente. Si los Entonces, ovarios como no estamos funcionan, en un país tropical, muchísimas muchachas dicen, a mí me da mucho calor, no es que yo sudo mucho. sudoración, es parte de los síntomas. Pérdida del sueño, pérdida del apetito, puede tener inclusive pérdida ósea, de la masa ósea. Hay muchísimas alteraciones, dolor muscular. Una muchacha joven que no ve su menstruación cíclicamente, que encima de eso le dice, mire, yo tengo dolor en las articulaciones, me duelen los músculos. Es No un es signo de normal. alarma para que usted investigue hormonalmente a esa paciente e inclusive los niveles de calcio, señores. Y siendo un trastorno, como usted nos dijo, netamente hormonal, también va a tener problemas con su sexualidad, doctora. Así mismo. Porque usted dijo al principio, hablando de la lactancia materna, que por ejemplo la oxitocina es una hormona que se considera de la felicidad. Asimismo, las hormonas que estén implicadas en el fallo ovárico tienen que ver también con las relaciones sexuales, con el buen desenvolvimiento. ¿Va a tener dolor, doctora? Tiene al dolor realizar en su su aneurio, coito? exactamente. Tiene dolor al tener relaciones sexuales. No obstante eso, las mujeres que tienen menopausia precoz tienden a tener otras enfermedades, no solamente osteoporosis, enfermedades cardiovasculares a mayor edad. Nosotras las mujeres tenemos una ventaja que el Señor nos dio. A partir de los 45 años en adelante, cuando empieza a disminuir nuestros niveles estrogénicos, y es vamos a decir, el pico o el aumento de la frecuencia donde puede ocurrir infartos agudos al miocardio. Nosotras las mujeres no tenemos infartos tan frecuentemente de jóvenes. Porque los estrógenos Porque no protegen. son cardioprotectores. Nos protegen. No obstante eso, el estrógeno es el amigo número 1 de la mujer en cuanto a la piel, doctora, el desarrollo sexual, nos protege nuestro riñón, nos protege nuestros huesos, protege nuestros órganos genitales, el corazón, cambia
colesteroles de mala calidad por el de buena calidad. O sea, que no se crean ustedes, no tengo estrógeno. También escucho muchas mujeres que dicen, quítenme todo. Yo le digo, usted no puede dejar la casa sin sala. Todo en la casa tiene una funcionabilidad, porque usted no come en la habitación, ¿verdad que no? Me gusta esa analogía muchísimo. Se la explico Entonces siempre. no podemos dejar la casa sin sala, Sala. se ve muy vasita. Claro que y va a sí. tener problemas, la gente que llegue no se va a poder sentar, pues así mismo son los ovarios. Nosotros somos No igual que podemos una quitarle casa. todo, no Claro podemos que quitarle sí. todo. Los ovarios tienen su Su función. funcionabilidad y funciona muy bien, doctora. No obstante eso, señores, el cortisol tiene una parte que es controlada por lo que es el estrógeno, los andrógenos, las hormonas sexuales. Nosotros tenemos una conexión que se llama feedback, que no es más que la retroalimentación. Tú me das, yo te cedo. Si me das mucho, te cedo poco para que no haya una sobrecarga. Es una manera compensatoria que tienen nuestros organismos en casi todos los órganos y sistemas. Y en este caso, las hormonas son igual Así a es. nivel de los ovarios. Los ovarios sirven para eso mismo, para el feedback. O sea, si se lo quitamos, no va a tener feedback. Su organismo, su cerebro está a lo loco. Le da muchos dolores de cabeza, efectos vasoconstrictores que no es más, ay, tengo mucho frío, no, tengo mucho calor. Baja el aire, no, estoy sudando. Y este frío, inclusive mal humor, depresión, ansiedad. Todo esto lo controla el estrógeno. Por eso es que le digo, nosotros somos hormonales y eléctricas. O sea que aquí estamos aprendiendo que nuestros ovarios tienen una funcionalidad específica, que no debemos omitir esta parte. Entonces, doctora, de todo lo que usted ha expuesto, el mayor problema está en que una falla ovárica va a repercutir en la fertilidad. Así es. Señores, para que no estén un poquito asustadas, porque yo sé que el tema es un poquito crudo, doctora, déjeme decirle. Y yo estoy segura que nuestros oyentes dirán, Dios mío, ¿por qué la doctora nos habla de esto para mortificarnos? Yo que quiero tardarme un poquito más para embarazarme, para casarme. Pero para relajar un poquito la situación, vamos a tener aquí la nota alegre, la señorita Roxy, para que ella nos diga de algunos participantes que han ganado lo que es su Miller's Mama Care, para que sepan y vengan a buscarla y se tiren su foto con nosotros. Y gracias por su apoyo. Así es, doctora, muchísimas gracias. Acá tenemos algunos ganadores y ganadoras y ganadores, porque llamó un caballero que su Claro. esposa está embarazada y él no dejó sus datos, entonces él Vamos a aplaudir a ese se ganó, ganador se que se ganó. mortificado por su Y a esposa. propósito Así de- mismo y a es. propósito de que el domingo es el Día del Padre, o sea, que se Excelente. ganó su ese es un aplauso. padre responsable desde que ese niño está en ese vientre. Así mismo. Bueno, pues han sido ganadores de Milex Mamá, Yulisa Mieses, que por favor debe pasarla a retirar. Yulisa llamó varias veces, pero todavía no nos habían llegado. Así que Yulisa, ya estamos diciendo para que la pasen a retirar por acá por la recepción de Multimedios del Caribe. También Joana Bautista se ganó su Milex Mamá. Y el señor José Luis Gutiérrez, que lo acabo de mencionar. También la señora, porque ya está embarazada, ¿verdad? Yuri Urbáez se ganó su Milex Mamá. Y pasaron a retirarlas ya Karen Orozco y Judith Félix. Son dos mamás que ya vinieron a pasar a buscar sus Milex Mamá. También le tenemos Milex en polvo completa, o sea, 2 bolsas de Milex. Y con de- mi presentación original, señores, tienen 1800 gramos. No, este es de 2200, mucho más todavía, de 2200 gramos, leche Milex entera en polvo. Así que tenemos esas dos para la que nos llamen vía telefónica, estamos tomando los datos para que la pasen a buscar por acá. Y vía redes sociales a través de @crónicas de salud _92.5 ganó una afortunada futura mamá. Se llama Lisette Tejada Ferreras. Ella tiene 31, oye, le mandó su informe completo. Ella Así tiene mismo. 31 semanas y 4 días de embarazo. Ella se ganó su Milex Mamá. Bienvenidas sean, que vengan a retirarla, que ya son suyas. Vamos a ver si la que está aquí en el teléfono quiere su Milex Mamá. Ok. Doctora, ¿usted ve cómo están nuestros oyentes? Activos y Activos. pendientes. Y gracias a Miles por ese regalo y esa sorpresa para esas. Bueno, pues Futuras tenemos aquí a la madres. señora Roberta. Díganme su nombre otra vez. No, su nombre y apellido. ¿Roberta qué? Roberta Mera se acaba de ganar una Milex. Bueno, vamos a subirla al aire. Buenas tardes, doña Roberta. Muy buenas, ¿Cómo Bienvenida está usted? sea. gracias. Ella quiere la Milex entera, la leche. ¿De dónde nos Sí. llamas, doña Roberta?
Santo Domingo Este. Ah, pues ya usted sabe que es ganadora de una excelente leche para nutrirse. Sí, de que verdad, no cierre, con que se quede ahí. todos los elementos para una buena nutrición. Gracias. Tenemos otra llamadita. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, buena. Sí, a sus órdenes. Yo estoy llamando porque yo me saqué 3,000 pesos el sábado ahí en el programa. Ah, no. Si fue el sábado, no fuimos nosotros. No, claro. Así es, doctora. Pues mire, después de ese espacio, vamos a decir, refrescamos un poquito la situación. Continuemos hablando de lo que es el fallo ovárico. La doctora me preguntó sobre tratamiento. Señores, después que está instalado lo que es una falla ovárica, que dicho sea de paso, doctora, la causa es idiopática o desconocida. Existen múltiples factores que se relacionan, la parte genética, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen alteración cromosomática por una carga inadecuada de lo que es su cromosoma. Ahí podríamos Asociado a un cromosoma específico. el cromosoma X, que es el que aporta la mamá. Siempre la mamá va a aportar ese tipo de cromosoma. Y es ligada al sexo también. Tenemos el síndrome de Turner, esas mujeres pequeñas que tienen esa carita un poquito redondeada y que tienen ese cuello corto y que puede parecer como si fuera una mariposita en cada lado del cuello. Y aquellas mujeres que tienen inclusive, que dicen, yo aprendo muy poco, doctora. Tardo mucho para aprender, que pueden tener lo que es el retraso de aprendizaje. Y también se observa que tienen una alteración o no tienen menstruación o la ven muy pocas veces durante el año. También está el cromosoma X frágil, doctora. Tienen una alteración en la mutación de ese cromosoma y esa paciente también tienen una relación con lo que es fallo ovárico. Pero también hay una parte inmunológica. Doctora, yo le decía al inicio que nosotros tenemos una parte, un antígeno que protege y un antiovárico, un antígeno no antiovárico. Cuando ese antígeno está elevado, que no hay un equilibrio entre esos dos antígenos, ¿se sabe qué sucede? También tenemos falla ovárica. Tenemos un tipo de teoría también que nos habla de que hay algunas mujeres que al momento del nacimiento su carga de reserva ovárica, su cantidad de folículos de por sí vienen con una carga menor. Eso quiere decir que en el reparto le tocó menos. Así es. Como a mí, doctora, que en el reparto me tocó menos tamaño. Pero Usted se dio cuenta, ¿verdad? Pero le dieron más inteligencia. Ay, gracias. Miren, queridas doctoras, tenemos una situación con la señora Roberta que nos llamó. Ella parece que se emocionó mucho, entonces cuando yo la saqué al aire, yo no la estaba escuchando a ella y solamente me quedé con el nombre de Roberta. No tengo el apellido. Si ella quiere, por favor, que nos vuelva a llamar para tomar sus datos fuera del aire, que ella se ganó su leche Milex entera en polvo. Y nos queda otra bolsa de 2.200 gramos de Milex entera en polvo para otra mamá o papá que quiera para sus hijos. Gracias. Doctora Limni, y entonces usted hablaba que se relacionaba a hormonas, entonces me imagino que el diagnóstico se basa precisamente en buscar esas hormonas. Exactamente. Nosotros hacemos lo que se llama el perfil hormonal. ¿Cuáles son esas? La paciente me dice, doctora, ¿qué es eso? FSH. Es la hormona folículo estimulante. Que nuestros folículos maduros tienen un amor peculiar por esa hormona y por lo regular nos dice cómo está ese folículo maduro. Si está elevado, me está diciendo que mi folículo maduro tiene mala calidad. Lo correcto es que una mujer en edad reproductiva tenga por debajo de 10 unidades internacionales en la FSH en el periodo de folículo de la primera fase del ciclo, que es del segundo hasta el cuarto día que tomamos esas hormonas de la menstruación. O sea, usted cuenta el primer día de su menstruación, al segundo día se lo realiza y se lo puede realizar del segundo al cuarto día. Perfecto. También está la hormona luteinizante, también tenemos la prolactina, TSH, T3, T4, pero el estrógeno, a inverso de la FSH, está disminuido por ese efecto que le hemos contado. Entonces, doctora, nuestras pacientes lo único que tienen es que acudir a un médico experto. Exactamente. Y esas hormonas que usted las maneja muy bien, ellas no tienen por qué aprendérselas. No. Pero sí, usted se la va a indicar y usted va a saber interpretar esos resultados y desde luego va a poder realizar el Conjunto diagnóstico. una sonografía también, doctora. Exacto. Usted tiene, doctora, Sí, una pregunta. Ustedes tienen una pregunta, pero antes déjenme ya confirmarle. Llamó la señora Roberta Mera, ya sí tengo sus datos completos, se ganó su Milex entera en polvo, y el señor Amin Cubilete
se ganó su bolsa entera de Milex, Otro de padre. Milex entera, Así que exactamente. Hay que aplausos aplaudir para a los los padres, padres. Sobre el señores. tema, ustedes tienen una llamada ahora mismo en el aire. ¿Cómo no? Sí, buenas. Le escuchamos. Un excelente tema. Gracias. Sí, doctor, una pregunta. Mire, mi hermana tiene 6 años que dio a luz. ¿Qué sucede? Que ella en esos 6 años, ella nunca más ha vuelto a ver la menstruación. O sea, 2 veces en ese periodo. Ella ha dado una engordada terrible, pero ¿qué sucede? Que antes de ella dio a luz 2 niños y fue con mioma. Sin incluso su primera niña, ella la tuvo y tenía un mioma de 4 libras encima de la niña, casi en la boca del estómago. Le la operaron, tuvo otro hijo, más mioma, y ahora no le llega la menstruación y yo estoy súper asustada. Porque Pero una ella va al preguntita, médico, tiene le 6 dicen meses, que no la- eso son las 6 años. hormonas. Querida, escucha a la doctora. Tiene 6 años que no ve la menstruación. Ella la ha visto 2 veces nada más, ella me dijo, pero ha sido un solo día y no más. Otra preguntita, durante la labor de parto, ¿esa paciente sangró mucho? No, ella no sangró ¿O durante... hizo fiebre o sea, después del parto? O sea, tendría que preguntarle eso no me he preguntado. Pues lo primero es, mire, existen algunos síndromes que ocurren en las mujeres que han tenido parto laborioso, ya sea cesárea o vía vaginal, donde ocurre un sangrado. ¿Qué sucede? Nosotros, esa hipófisis que le estamos contando a usted, que es tan pequeñita, que aumenta del tamaño durante el embarazo, que puede de 3 a 4 veces aumentar su tamaño, necesita de una cantidad específica de sangre. Y no obstante eso, demanda mayor cantidad de circulación sanguínea. Cuando la mujer ocurre un sangrado donde ocurre lo que se llama un shot hipovolémico, o sea que hay muy baja de sangre, que los niveles están por el suelo, puede ocurrir lo que se llama un pequeño infarto a nivel de esa hipófisis y ocurrir lo que se llama una sinequia. También en las mujeres que tienen infecciones por endometritis durante el embarazo, un parto laborioso, la mujer hizo fiebre, hizo un cuadro, también puede ocurrir que por un bloqueo, por muerte de algunas células a nivel de la hipófisis, no menstrue. Lo correcto es primero que se valore, porque los miomas no dan amenorrea, o sea, no dan pérdida menstrual o no dan trastornos de ese tipo. Sí pueden haber una menstruación abundante, que la mujer refiera que si está muy grande, el tamaño es muy exagerado, puede comprimir algunas áreas y producir lo que se llama un calambrito, una parestesia, un dolor. Eso sí puede ocurrir con un mioma, pero los miomas no producen sangrado al menos que estén muy cercanos al endometrio. O sea, doctora, los miomas no producen que ella no tenga su menstruación. Claro que no. Eso no es posible. Ella necesita acudir lo más pronto posible a un ginecólogo. Para que sea valorada, se le debe hacer inclusive un estudio especializado que se llama tomografía del cráneo para verificar, lo mejor de lo mejor es la resonancia, porque esa no hablaría cómo está la silla turca y la hipófisis, que son las encargadas de secretar Gracias, esas doctora, porque hormonas. usted le ha explicado extensamente a esta hermana que está tan preocupada. Bueno, doctora, y ya una vez establecido el diagnóstico de falla prematura de ovario, con la sonografía, con los exámenes de laboratorio de las hormonas, ¿qué usted le oferta como tratamiento a estas pacientes? Lo primero que le conversamos es que clasificamos nuestra paciente, porque ese tipo de, la paciente que presenta lo que es el síndrome de falla ovárica puede ser de 2 tipos, afolicular o folicular. O sea, una persona que tiene una falla ovárica pero tiene aún pequeños folículos, tiene folículo, y otra que realmente no tiene folículos, ya se agotó su reserva. Entonces, le hablamos de lo que es la ovodonación, doctora. Esas que no tienen folículo no tienen cómo producir óvulos. O sea, las que quieran embarazarse aún, porque son mujeres Exactamente, jóvenes, esa es ustedes la edad reproductiva. le ofertan la donación de óvulos. Exactamente. Le ofertamos lo que es la ovodonación, que no es más que por un acto de amor otra persona le presta, le cede sus óvulos y usted, conjunto con su pareja, los espermatozoides de su pareja o de otra persona, si no tiene pareja, hacemos lo que se llama una fecundación fuera del útero y lo introducimos en el útero de la mujer. Es que la ciencia, doctora, ha avanzado mucho y usted maneja muy bien ese avance de la ciencia a nivel de fertilidad. Pero si no quiere embarazarse, doctora, también podemos ofertarle buenos tratamientos. Un ejemplo de eso son las hormonas de terapia. A todas se le debe poner hormonoterapia, doctora. Muy bien. Buenas tardes.
Crónicas de Salud a su orden. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos llama? Le llamo de La Vega. Ay, qué bueno, bienvenida a La Vega, le decimos. Gracias. Doctora, yo tengo una inquietud acerca de mí. Resulta que desde temprana edad, yo tengo 28 años, fui diagnosticada con ovulación lenta. O sea, no veo la menstruación regularmente. Durante un tiempo eso no me preocupó, porque no estaba quizá en una edad en la que pensaba ya en tener hijos y demás. Entonces, yo veo la menstruación en el año 2 o 3 veces. Incluso yo me siento a veces un poquito saturada, y cuando ya me estoy sintiendo el vientre un poquito abultado, es cuando comienzo entonces el periodo. O sea, yo siento cuando mi organismo lo voy a hacer. Y todo el tiempo he utilizado anticonceptivos para hacer que el periodo me llegue regularmente. Esa parte ya no lo estoy haciendo porque siento que me engorda, me siento mal. Pero querida, excúseme para que no se me vaya a ir. Sí. ¿Usted está sobrepeso? En ese momento un poquito, sí estoy pasada un poquito de peso. ¿Y cuál ha sido su diagnóstico? Porque eso que usted me especifica, que usted tiene su ovulación lenta, puede ser por muchas causas. Desde un síndrome de ovario poliquístico o una alteración cromosomática, puede ser por una falla ovárica precoz, que usted se encuentre aún en lo que se llama la falla ovárica precoz folicular, que por eso es que ve por lo menos 3 veces al año la menstruación. Y déjeme explicarle algo, porque utilizar anticonceptivo no es que está haciendo una menstruación como tal. Usted está haciendo un desprendimiento por hormona de la capa funcional del endometrio. Lo correcto es, mi reina, que se valore y se clasifique su caso. Sí, usted tiene 28 La clasificación años. que tuve es por ovario poliquístico. Pues ahí tenemos la causa. Lo primero es que hay que especificarle a todas las pacientes que el ovario poliquístico no tiene un tratamiento específico de cura, sino usted lo que hace es tratar a la paciente de acuerdo a su necesidad. Si usted en estos momentos lo que necesita es ver su ciclo regular, lo primero es que se investigue si usted tiene la resistencia insulínica, si está en el síndrome propio del ovario poliquístico, y hacer un tratamiento metabólico. Pero si usted lo que quiere embarazarse, ya sería otro proceso. Pero primero, reina, ejercicio, dieta saludable, no consumir bebidas alcohólicas o hacerlo con una medida específica. Se debe cuidar lo que es sus ejercicios y su peso. Todos esos detallitos es importante que usted lo tome en cuenta. Doctora Limni, usted va a tener que hacer una segunda parte de la falla ovárica prematura, porque hay mucho todavía por hablar. En el caso muchas llamadas, muchas doctora. llamadas se han quedado sin poder responder. En resumen, doctora, ¿qué usted nos va a recomendar? Lo primero que le recomiendo a todas, señores, la evaluación precoz es buena. Toda madre, toda tía, familia que tenga una mortificación, automáticamente tu niña vea por primera vez su menstruación, envíale a donde su ginecólogo, el ginecólogo que usted crea, que sea de su confianza, que pueda valorar correctamente a su niña, y ponga en contacto ese ginecólogo con el pediatra de su hija, porque usted le va a organizar su vida reproductiva para un futuro. Empezarán a utilizar los que son sus vitaminas, le vamos a valorar lo que es su carga hormonal y cómo usted tiene su reserva ovárica desde la adolescencia. Lo primero es ser preventivo, tener una salud de prevención. Vamos a iniciar hábitos saludables, empezar con dieta, ejercicio y hacerles sus conteos hormonales anualmente a nuestras hijas. Agradecidísimas, doctora, de su participación la tarde de hoy. Recordarle que como todos los días, mañana viernes, Crónicas de Salud tendrá un tema excelente para todos ustedes. Mañana hablaremos del asma y las relaciones sexuales con otro profesional de altura. Y para nosotros, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.